Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código, con Leo Rubín. Made in Paraguay. Un clásico totalmente renovado. Hoy esta mañana vamos a tener la entrevista sobre un libro que ahora les voy a mostrar enseguida. Y vamos a charlar con dos de los autores de este libro que se llama Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay. Ese es el nombre del libro, escrito por Dionisio Borda, que fue, ustedes saben, ministro de Hacienda, un gran economista, Fernando Obando, que también es economista, Diana García, que es socióloga, y Michael Pisani, que es un investigador norteamericano que había estado aquí en Paraguay, ahora está viviendo en Estados Unidos. Sobre eso vamos a hablar, Toby. Acá está el libro, mira. Este es el libro que después le voy a buscar bien la página, porque usted lo puede bajar en versión digital de la página del CADEP, para todos los que quieran. Es un librazo lleno de información y de, como ven, de estadísticas, muchísimas. ¿Qué tiene que ver con la base de la economía paraguaya, Toby? Porque el autoempleo, la persona que trabaja por cuenta propia, desde que alguien hace una artesanía, a alguien que está vendiendo hoy en día por WhatsApp, por Instagram, cosas, alguien que tiene un pequeño negocio gastronómico, algún almacén que sigue sobreviviendo, alguna huerta familiar, algún taller mecánico, a cosas más arriba, ¿no? Entonces, el llamado emprendedurismo, que suena más cheto, más lindo, ¿no? Tiene que ver con el emprendedor, pero hay un grupo de gente muy importante, una población cercana al 30%, que es un autoempleado, pero no le alcanza tampoco para vivir al fin de mes. O sea que no es una cosa de, sos un autoemprendedor individualista, y no consigue empleo, entonces inventa algo para poder subsistir, aunque tenga que hacer un pasero, ¿no? Porque el tipo se está solo manteniendo, o compra de un lugar y lleva al mercado 4 para vender. Bueno, todo eso tiene que ver con el autoempleo y con el cuentapropismo. Esa es otra de las palabras. Vamos a desgranar todo eso en un ratito más tarde. Bueno, aquí estoy con dos investigadores, dos personas muy preparadas. Una conozco a Diana, y ahora estoy conociendo también a Fernando. Ellos son autores de un libro que está aquí en mi poder, que ahora vamos a hablar. Es un gran tema. Muchísimas gracias también por enviarme el libro, a Fernando Masi de CADEP. Bueno, estoy entonces con Diana García, ella es socióloga, investigadora, docente. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, Leo? Un saludo a vos y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por participar. También está Fernando Obando, que es economista, tiene su posgrado hecho, también es investigador de CADEP. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Leo, ¿todo bien? Muchas gracias, saludos a la audiencia también, televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, este libro que se llama Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay también tuvo la participación de Dionisio Borda, a quien muchos conocemos, digamos, fue ministro de Hacienda en nuestro país, y Michael Pisani, que me decía Fernando que es un investigador norteamericano, ¿no? Que estuvo por Paraguay. Sí, es Leo, es profesor en universidades de Estados Unidos. Ok, bueno, así que un material. Cuando uno empieza a leer el libro, hay algunas palabras a mí que me gustaría encontrar una definición para nuestra audiencia, ¿no? Y conceptualmente hablando, se habla de emprendedurismo. Muchos dirán, ¿qué quiere decir eso? Después, cuando uno dice cuentapropista o autoempleo, ya la cosa empieza como a ponerse mejor, digamos. ¿Cómo arrancamos para definir la tapa de este libro? Quien quiera, no sé quién de los dos puede empezar. Diana. Bueno, para mí, la idea de justamente plantear el emprendedurismo y cuentapropismo es justamente el espíritu todo el libro. Mostrar la heterogeneidad que existe no solamente en la categoría económica, sino también en el abordaje sociológico que hicimos. Es decir, podemos decir que son aquellas personas autoempleadas que trabajan por cuenta propia
y sobre todo que tienen poco estudio, pero también mirada a políticas públicas, porque casi siempre con el concepto, con la idea de emprendedurismo, vienen los casos excepcionales que son sonados a nivel del mundo, como Steve Jobs o varios. Entonces lo que nosotros queríamos justamente plantear con un estudio basado en evidencia empírica, con datos, la heterogeneidad existente en estas categorías. Pero puntualmente podemos decir que el cuentapropismo, es decir, aquellas personas que se autodefinen como autoempleados, representan un sector importante de las unidades productivas en nuestro país. Y no son estudiadas y abordadas quizás porque la mayoría de sus actividades están en el campo informal y se les considera casi siempre erróneamente subterráneo, como que no hay que abordar. Sin embargo, constituyen una de las estrategias de sobrevivencia principales de nuestros compatriotas debido justamente a las características del mercado de trabajo que nosotros tenemos en una sociedad marcada por la desigualdad. Entonces, la idea del libro es justamente ampliar esa heterogeneidad, mostrar que existen tipologías otra vez y tienen que ver con un movimiento, con el desempeño, cómo se da esa trayectoria. Y bueno, no sé si Fernando también puede agregar más desde la economía. O sea, mi papel fue más justamente dialogar en una experiencia muy enriquecedora como investigadora desde disciplinas diferentes. Sí, no, y justamente en el libro leía, Fernando, que se habla de que es prácticamente, estamos hablando de la base de la economía paraguaya, ¿no? Creo que decía un tercio de la economía paraguaya está basada en todas estas personas, digamos, que puede ser desde de un copetín, desde alguien que, no sé, que vende por Instagram, o una yuyera, digamos. Es decir, estamos hablando de una base brutal de nuestra economía. Sí, justamente la relevancia que tiene el cuentapropismo dentro de la generación de ingresos de la economía es aproximadamente de un tercio, y no solo eso, sino que también genera muchísimo empleo, aproximadamente un tercio del empleo también del país, y sobre todo representa más del 90% del total de unidades económicas del país. O sea, eso nos da una pauta de la generación de actividades dentro del cuentapropismo. Y como decía Diana, no solo las diferencias o heterogeneidades que puede haber entre los cuentapropistas y otros trabajadores, sino también dentro del cuentapropismo es fundamental diferenciarlos. Y así como comentó Diana, nosotros estudiamos unas tipologías dentro del cuentapropismo que nos permiten segmentar al cuentapropismo en 3 grupos principales, y a partir de ahí observar las posibilidades y las características que cada uno de esos 3 grupos tiene como para poder dar un salto o mejorar sus posiciones de acuerdo al entorno y a las barreras que se presentan, ¿verdad? A mí me gustaría ese dato si tenés a mano, Fernando, de cuánto aportan, porque uno dice, generalmente uno cuando ve la macroeconomía en Paraguay siempre se habla de ganadería, de soja, se habla de las remesas que vienen, se habla de Itaipú, digamos, pero estamos hablando de sectores que por ahí no generan mucho empleo, ¿verdad? Bueno, después estaría la función pública, pero cuando vos me decís que es la base, digamos, entonces es alguien al quien es un sector enorme, que me gustaría saber cuánta plata representa, digamos, en el movimiento del país anualmente, como para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos hablando. Sí, también para agregar otras características que tiene el cuentapropismo y entender por qué es tan relevante para nosotros, es un sector que es muy informal, es un sector donde prácticamente nadie tiene acceso a seguro social en términos de cobertura de jubilaciones, por ejemplo. Es donde la tenencia de un RUC para poder operar como una empresa formal es mínima. Entre los grupos de menores ingresos de los cuentapropistas, apenas alcanza al 5% de cuentapropistas con tenencia de RUC, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente, y algunas de las propuestas que están incluidas en el libro tienen que ver con generar políticas públicas que permitan la inclusión de estos segmentos de los cuentapropistas a los mercados formales de la economía, ¿verdad?
Claro, por eso, Diana, a veces cuando mencionaste Steve Jobs, y claro, uno piensa que el emprendedurismo es una palabra bonita, fuerte, parece como, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin que esto se suene mal? Como algo hasta cheto, digamos. Y romantizado, romantizado. Claro, claro. Entonces uno dice, bueno, este tipo empezó en su garage y hoy tiene una startup impresionante. Bueno, pues son casos muy contados, pero cuentapropista también es la señora que está haciendo, o el señor que está haciendo un emprendimiento gastronómico chico, puede ser, estoy haciendo una mermelada, y dentro por eso te quiero preguntar si es importante que se entienda que estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Un emprendedurismo, digamos, tiene que ver con el cuentapropista, con el autoempleo, con el que hace para el día a día también, para vivir, si es que llega a fin de mes. Es así mismo, y lo importante plantear, que plantea el libro, que tiene que ver también con una discusión justamente de los casos y cómo entender el cuentapropismo y emprendedurismo en la región y sobre todo en el Paraguay. Hay que decir que la motivación principal de este grupo tiene que ver por una necesidad de obtener un ingreso de sobrevivencia, más que una oportunidad de mercado. Eso no significa que sea tan dicotómico, porque también muestra cómo algunos emprendedores que efectivamente se autoemplean por una cuestión de subsistencia, también pueden de alguna manera ir, esas son las categorías que utilizamos, a tener oportunidades de mercado y crecer. Pero lo importante para mí de este libro es justamente entender que ese ecosistema empresarial, que es un concepto que también es utilizado para hacer estudios de emprendedurismo, que tiene que ver con los actores, políticas públicas, posibilidades que tengan algunas redes de cercanía, vemos que si bien hay diferencias no solamente en ingresos, las marcas estructurales de nuestro país, es decir, esas desigualdades como educación, ser mujer, de alguna manera caracterizan a ese cuentapropismo, ¿verdad? Pero también entendemos que, sobre todo de la dimensión más de entrevistas a través de historias de vida, cómo es ese acto de emprender, esa idea de quiero realizar algo por cuenta propia, está sostenido por una motivación individual, pero también por redes de cercanías y familiares. Es decir, la obtención de ese capital inicial o inclusive las primeras clientelas, estoy hablando, pero me gustaría que después Fernando desarrolles bien, porque estamos hablando de diferencias justamente que tienen que ver con aquellos cuentapropistas que están sobreviviendo, es decir, muchos de ellos todavía en la línea de pobreza, no satisfaciendo sus necesidades básicas, a lo que llamamos el cuentapropismo de sobrevivencia, con aquellos que pueden dar ya el salto y tener mejor desempeño. Lo importante es ver que es las redes de cercanía, son las familias o algún tipo de, sobre todo conocido, que no solamente motiva, sino que genera las posibilidades de ese capital inicial. Eso me hace acordar una parte del libro que leí, Diana, que vos mencionabas justamente en una entrevista que hiciste con una señora, creo, que te decía que no se imagina yéndose al Banco Nacional de Fomento porque es un vía crucis o un parto, ¿no? O sea, va a estar como un año dando vueltas, a veces no sabe luego lo que le están pidiendo, o si le piden parece como parte de la burocracia estatal gigantesca, y no obtiene el préstamo para empezar su negocio. Sin embargo, su suegra, decía esta señora, le presta el dinero al toque, digamos, ¿verdad? La suegra le dice, bueno, por ayudarle justamente al yerno, a la nuera, dice, bueno, yo te voy a ayudar. Y fue mucho más rápido, incluso la devolución a lo mejor también fue más rápida que entrar en la maraña estatal que debería estar ayudándole a esta persona. Como uno dice, el Banco Nacional de Fomento, yo creo que tendría que tener una alfombra roja gigantesca o varias para que vengan todos estos emprendedores a querer empezar, digamos. Es así mismo. Hay una lógica punitivista para la formalización, no como una política de incentivo y desarrollo. Y esa palabra de vía crucis no solamente fue la señora vendedora del Mercado 4, también cuando entrevistábamos a emprendedores mejor de desempeño, muchos de ellos agremiados en asociaciones como la CEPI, decían que esa misma vía crucis se daba cuando tenían que acceder en el momento de crisis por la pandemia a los requisitos que pedía el FOGAPI.
¿Por qué? Porque no existe una rectoría institucional que de alguna manera concentre los trámites, motive la importancia de la formalización. Y muchos salían en la entrevista, sobre todo de sobrevivencias, que la formalización que está asociada directamente a contar con boleta legal es el IVA, viene más por un requerimiento desde el cliente. O sea, el mercado me dice, bueno, necesito una boleta por el producto o por el servicio que me das. Entonces hay una práctica me parece muy pragmática, decir, bueno, voy a prestar una boleta, o decían muchísimas, sobre todo mujeres, en cuentapropistas, que no tienen una mínima, diríamos, conocimiento o alfabetización administrativa mínima para poder entender cómo se calcula un IVA. ¿Verdad? Entonces, me parece que ese es uno de los grandes desafíos de cambiar ese enfoque, por lo cual el Estado debe generar las condiciones creo que ahora se está realizando la posibilidad de formalización, pero también entender cuáles serían los beneficios de formalizarse o no. Porque podemos decir que la doña que hoy tiene una despensa, que es una de las estrategias, sobre todo en las mujeres, que a veces transciende la lógica de mercado porque significa una autonomía quizás de la relación parental o de unas relaciones de dependencias laborales anteriores. Ella, cuando compra los productos, probablemente estén en un registro formal, no se compra la bebida o que facturan, pero ella no, ¿verdad? O sea, como hay también una cadena, no solamente ella está en un campo de informalidad. Entonces, el gran desafío es cambiar dos cosas importantes. Primero, entender que en Paraguay esa lógica del éxito es diferente. Acá hablamos de sobrevivencia y subsistencia, pueden transformarse en experiencias en replicables y exitosas. Y segundo, la lógica que la formalidad está en un campo punitivista que hace que ni estudiemos ni generemos políticas justamente para fortalecer a los emprendedores y a los cuentapropistas. O sea, Fernando, cuando ustedes hacen la investigación justamente para volver a la matriz del libro, o sea, ustedes están dividiendo, digamos, porque hay gente que está intentando trabajar para poder vivir a fin de mes, o sea, no le llegas, o sea, no sé si pueden conseguir eso, ¿verdad? Y después están los otros que, digamos, que están empatando, yo voy a usar ese término, y ustedes después hicieron otro que es un grupo ya como más exitoso, como que digamos, más sostenible en el tiempo. ¿Cómo se divide esto en números? Exacto, sí. Justamente la relevancia que tiene de aplicar políticas públicas segmentadas hace que sea fundamental poder diferenciar a los grupos diferentes que hay en el cuentapropismo. Y eso es lo que nosotros aproximamos en el libro. Identificamos en términos generales 3 grupos: los cuentapropistas de sobrevivencia, que son los que apenas generan recursos para poder subsistir. En el medio tenemos a los cuentapropistas que identificamos como gacelas, que son los cuentapropistas que con un impulso de políticas públicas tal vez puedan consolidarse. Y en el otro extremo tenemos a los cuentapropistas de mejor desempeño, que son cuentapropistas que están más consolidados en sus negocios, que tienen un nivel de ingreso más elevado. Y en general la clasificación de los cuentapropistas está determinada por el nivel de ingresos. Y ahí nosotros vemos, yendo al comentario que hiciste sobre el acceso a bancos o a créditos, por ejemplo, dentro del grupo de cuentapropistas de subsistencia o sobrevivencia, todavía tenemos un 30% de pobreza. O sea, 30% de ese grupo está en condición de pobreza. Es un grupo que es dependiente también de manera importante de las remesas que recibe de familiares. Eso tiene que ver con las redes de apoyo que comentaba Diana. Y si vemos el acceso al crédito, hay en general para todos los cuentapropistas, datos recientes nos dicen que solamente 8% de los cuentapropistas de alguna manera acceden a un financiamiento a través del sistema financiero para fortalecer sus negocios o para iniciar sus negocios. Y los que están operando, dentro de los que están operando, digamos que el 98% de toda la actividad que generan se hace solamente a partir de uso de dinero en efectivo. O sea, hay muy poca presencia de respaldo financiero de las instituciones oficiales, pero también hay poca utilización de tecnología y de acceso a Internet
para que esos negocios puedan ser sostenibles y generar mejores ingresos para los diferentes grupos. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero cuando Diana estaba hablando recién del almacenero o almacenera, a mí me vino a la mente la explosión de los negocios llamados biggies que hay por todos lados, que digis o biggies, como le quieran decir. Yo no digo que esté mal, nada que ver, también están generando empleo, digo, y versus un almacencito ¿qué tipo de apoyo recibe realmente? Porque tiene todo el derecho de sostenerse también, ¿no? No necesita ser una cadena, pero puede sostenerse. Y de repente nos damos cuenta todos en los barrios que van desapareciendo esos almacencitos, se van reemplazando, digamos, ¿verdad? Y podrían subsistir los dos sin ningún problema. Ahí hay una cuestión de cómo es el enfoque de las políticas públicas para cada uno de estos dos ejemplos que acabo de dar. Hacemos una brevísima pausa, ¿les parece? Ya volvemos con este súper tema. ¿Y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Hay alguien que va a investigar esta brutalidad. Made in Paraguay. Programa con código. Poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Bueno, seguimos hablando con Diana García, con socióloga, con Fernando Bando, economista, sobre este libro espectacular que está en PDF también esto. ¿Se puede acceder de alguna manera? No sé quién me puede responder eso. Sí, está en versión digital en la página web del CADEP. Se puede acceder al libro completo y también hay un resumen con los principales resultados del libro. Buenísimo, entonces la gente que quiera bajar todo el material en PDF puede hacerlo en la página escadep.com o .org debe ser, ¿no? .org, y ahí pueden bajar. Bueno, acá está el libro, ¿no? Hay mucho que tiene que ver con la informalidad, digamos. Siempre se usa esa palabra, los informales, parece como que se habla despectivamente. Sin embargo, es una base de la economía enorme también. ¿Cómo podemos definir lo informal y cuántos representan? Fernando o Diana, no sé quién me quiere contestar. Sí. A ver, Fernando. Primero que cuando hablamos de informalidad existen diferentes medidas, ¿verdad? Podemos enfocarlo desde diferentes ángulos. Si nosotros medimos la informalidad desde la falta de acceso a protección social o a seguridad social que tienen las personas emprendedoras o cuentapropistas, en realidad vemos que la cobertura es nula prácticamente, ¿verdad? Solamente un pequeño porcentaje de los cuentapropistas que están en el extremo de más altos ingresos tiene apenas algún registro de acceso a IPS, por ejemplo. Eso quiere decir que son todos trabajadores que
que ante eventualidades como la que tuvimos con el COVID quedan totalmente expuestos sin un respaldo oficial de las instituciones. Y por otro lado, si nosotros queremos ver la informalidad desde el punto de vista tributario, ahí sí vemos que dentro de los cuentapropistas de subsistencia, apenas el 5% puede tener RUC. Eso sube a casi 30% dentro de los cuentapropistas que estarían en el medio y que son los que tienen posibilidades de crecer un poco más. Y sí, en el grupo de los cuentapropistas de mejores ingresos, ahí hay aproximadamente 60% de esos cuentapropistas tienen RUC, pero eso nos da una pauta de que a pesar de que se tengan ingresos elevados, igual queda un porcentaje muy alto fuera del sistema tributario. Y aquí es donde nosotros, dentro del diseño de las políticas públicas tributarias, tenemos que pensar en identificar bien a estos grupos y no sobrecargar con mayores costos a los grupos que apenas sobreviven, ¿verdad? Claro, Diana, porque uno siempre ve que el Estado intenta, o incluso los gremios empresariales siempre dicen, estamos cansados de pagar siempre los mismos impuestos que pagan los informales, o sea, se ve todo como una cuestión tributaria nomás, que paguen impuestos, digamos, pero ¿cómo le estamos ayudando realmente, por usar un término de las políticas públicas, a que ellos puedan, algunos subsistir, pasar de apenas llegar a fin de mes, a lograr que su emprendimiento funcione y esté en regla? Ni qué decir entrar en el e-commerce, que a muchos no saben ni qué significa. Es así mismo. Me parece que el dato importante tiene que ver no solamente con plantear una discusión sobre informalidad sobre todo en un sector que sobrevive, o sea, cuánto es el ingreso que se genera y de ahí cuál sería el peso en términos impositivos. Pero sí la importancia, me parece, de visibilizar cómo hay una relación directa entre años de escolarización y posibilidades de tener un mejor desempeño en el cuentapropismo. Si vemos, sobre todo las mujeres en el sector rural, como también aquellos que tienen 6 o menos años de estudios, tienen menos posibilidades de dar de alguna manera, por eso el concepto de gacela, como esa idea del animal que puede dar un salto, está ya condicionada por temas que tienen que ver como los años de estudio. Eso a mí me parece fundamental. Y cuando entendemos el tema de protección social, el libro, por eso no quiero hacer como se llama spoiler, que tienen que leer también, muestra que si bien hay diferencias en esa trayectoria, porque mucho cuando uno entrevista o hace las entrevistas de historias de vida, hablan como una trayectoria, marcan bien en el discurso un inicio, un desarrollo y una consolidación, no tan lineal, pero todos coinciden, es decir, aquel cuentapropista, vamos a hablar de la vendedora de yuyos, o aquel que logró ya tener un producto con una marca, con presencia ya inclusive en supermercados, señalan que esa trayectoria, esa idea de iniciar y consolidarse puede estar interrumpida por una eventualidad. Esto era antes de la pandemia, cuando captamos historias de vida antes de la pandemia, es decir, como cuenta bien un relato, una modista que logró tener una pequeña tienda tuvo que vender una máquina de coser, que era su principal, digámosle, activo, porque un hermano se accidentó y tenía que costear el costo de lo que significa enfermarse en Paraguay. Eso está muy permanente. Estoy hablando como algo transversal en los diferentes grupos. O, por ejemplo, en que haya tenido cuenta un caso que tiene una tienda donde, bueno, vendía celulares, mini cargas, podemos decir un clásico ex-ciber, como decía él, ¿verdad? Sufre un robo y tiene que cerrar el negocio porque no puede reponer la pérdida, porque no había una posibilidad ni de seguros ni de nada. O, en el caso de alguien de mejor desempeño que trabajaba en estos food trucks, en estas comidas que hay en los patios, corte de luz de 48 horas también le generó una pérdida que no pudo reponer las materias primas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que ya hay una vulnerabilidad, un sector que ni es discutido ni es protegido. Imagínate cómo eso se transforma en la pandemia. Ya hablamos ya casi de una catástrofe justamente porque ya tenías una vulnerabilidad
y la imposibilidad de qué significa que para el cuentapropismo el emprendedor dejó de facturar un 60 o un 70%, ¿sí? Entonces, me parece importante plantear esta relación, o sea, no podemos pensar cuentapropismo solamente con dar capital semilla, sino que también la educación, la salud. ¿Qué significa en el Paraguay enfermarse? O sea, significa la posibilidad de que puedas, y en el relato de todas las entrevistas te lo dicen claramente, es perder el negocio o llegar a perder la casa. Entonces, esos son temas que discutimos y me parecen importantes. Y ya para seguir en esta línea, esta heterogeneidad, estas trayectorias que mostramos y estas clasificaciones muestran, porque también en las entrevistas nos dicen que se agotó esa estrategia y política pública, pero también del sector empresarial más grande que quiere contribuir, de generar concursos para la incubación. O sea, hay un abandono justamente del momento del emprendedor cuando necesita consolidarse, cuando necesita generar algún tipo de conocimiento que le sirva para crecer o ante ciertos problemas que puedan tener en el mercado. O sea, diríamosle que acá, si uno hace una investigación, puede ver que se concentra en la política, tanto pública pero también empresarial, en generar ese capital semilla. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer concursos, los 3 mejores modelos de emprendimiento van a seguir, pero ¿qué pasa con todos los que están fuera? ¿Sí? O sea, tenemos que pensar en una lógica de no solamente quién es el mejor, que probablemente puede ser, y tiene mayor innovación, sino también todos aquellos que de alguna manera emprenden para poder sobrevivir ante un mercado de trabajo que es deficitario. Eso es importante también lo que decís es que muchas veces, bueno, se nos está agotando el tiempo y por eso es importante, como decía también Diana, poder leer el libro y es muy recomendado para todos y todas. No, que cuando uno habla siempre de, a veces son términos muy amplios, decir salud gratuita, educación de calidad, y está, como decías vos, transversal, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque vos contaste un ejemplo. Bueno, una persona en pandemia o no, digamos, tiene que vender digamos, lo principal para su trabajo, una persona, una costurera, no sé qué ejemplo me pusiste, sí, para poder ir a pagar el hospital, digamos. Pues si tenemos un sistema de salud, digamos, robusto, gratuito, la señora no va a tener que hacer eso, digamos. Y cuando hablamos de educación también para todos, digamos, y de calidad, es por eso, para que haya oportunidades. No quiere decir que vos tuviste que tener la suerte de nacer en una familia pudiente de clase media para poder desarrollar una buena educación en un buen colegio versus nuestros colegios o escuelas públicas, digamos, que en pandemia lo sufrimos todos, sobre todo las madres, las mujeres, ¿no? Yo le veía a Mariana, mi esposa, como loca acá en San Bernardino recibiendo los exámenes o las clases por WhatsApp. Muchos no tenían ni siquiera saldo. O bueno, hemos visto fotos de profesores subidos a antenas o árboles para poder enviar un material, una cosa. Por eso es muy importante cuando hablamos de todo esto, ¿no? De cómo afecta a lo más importante, que es la generación de empleo. Bueno, se me está yendo el tiempo, es un temazo. ¿Cómo afectó el COVID, Fernando? ¿Cómo afectó el COVID en esto? Porque veníamos ya con los 2019 difícil y en el 2020, bueno, viene la pandemia. Sí, es importante tener en cuenta que 2/3, más del 60% de los cuentapropistas son de ese grupo de sobrevivencia. Ese es un grupo que es afectado directamente con el cese de las actividades. Entonces, definitivamente el COVID, donde más repercutió y donde más afectó es en los grupos de menores posibilidades dentro del cuentapropismo. Claro, por lo que decíamos recién, ¿no? O sea, la debilidad institucional de poder dar apoyo a todos ellos. Diana, ¿y qué podemos hacer para ir revirtiendo esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque al final ver un diagnóstico nomás no es solo la cuestión, digamos, sino replantearnos qué se piensa vía academia a través de este libro, digamos, cómo hacer este replanteo para poder hacer foco en el cuentapropismo y qué necesita para poder subsistir y levantarse.
Primero, seguir esta línea de investigación que abra el debate mostrando estos grupos, esta heterogeneidad. Me parece que se debería plantear un apoyo quizá focalizado a mujeres cuentapropistas por justamente la relevancia que tienen en términos de trascender una lógica laboral, y hablamos de autonomía de muchas mujeres. Mayor inclusión financiera de los cuentapropistas, no solamente hablamos de un 8%, y los demás podríamos decir que por redes de cercanía, o quizás también en lo que llamamos un financiamiento conocido como el usurero o la usurera, ¿verdad? Entonces se debe pensar una política puntual. Y la idea de capacitación y mentorazgos amplios para toda la trayectoria, no solamente para la incubación, o sea, de qué manera hoy las posibilidades que uno puede tener, porque sobre todo el emprendedor medio ha manifestado en las entrevistas que mucha de su capacitación ya es en línea, o sea, vía tutoriales, tanto para mejorar el servicio o producto que ofrece, como para tener también esa alfabetización administrativa mínima que le permita entender la dinámica de los ingresos o también las posibilidades de ampliar. Segundo, me parece un incentivo a la formalización fuera de la lógica punitivista, sino que tiene que ver justamente la posibilidad de incluir a una perspectiva de Estado, no solamente tributario, sino también de un Estado de derecho. Y educación es clave, o sea, educación no así como una cuestión grandilocuente y vacía, sino que muestra también el estudio cómo influye poco en la posibilidad de emprender aquellos que, no sé, estuvieron a un nivel secundario. Dicen, no, prácticamente nosotros no aprendimos esto que estoy hablando, básicamente, qué significa administrar un emprendimiento o formalizarse. Y mejores datos públicos disponibles también. Yo lo voy a decir y casi se van a cansar de mí, pero me parece casi insostenible que no sigamos teniendo un censo en nuestro país. O sea, no nos quedamos trabajando con bases de datos del 2002, y las encuestas son rigurosas y nos permiten algunos datos, pero nosotros necesitamos hoy ya tener un censo que después nos permiten hacer encuestas, como con esa base, encuestas más específicas de trabajo, de mercado y también de trayectoria. Increíble que no esté el censo, ¿no? Es increíble. Y creo que el de 2012 o algo así se hizo, pero no se tiene como, digamos, como, no digo que en cuenta, ¿verdad? Pero parece ser que no fue, digamos, como tenía que haber sido. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Estuvo muy bueno. Sé que es un tema a veces difícil, pero espero que lo escuchen, lo van a poder escuchar y repetir varias veces, porque esto queda on demand también. Falta una educación digital acelerada, digamos, porque es algo que también estamos viendo ahora en pandemia. Esto va a continuar en el 2021. También hemos visto que hay gente, digamos, de esos emprendedores, digamos, que usted le llaman gacelo, que ya están un poco más formados, que necesitan también una ayuda, ¿no? Es decir, se encuentran solos, digamos, en este mundo digital, no saben cómo vender, cómo repartir, etcétera. Hay cierta burocracia. A mí me decía un amigo, si yo me quiero a un cibercafé a trabajar y quiero empezar una empresa, puedo hacerlo con una sola computadora, pero la Municipalidad de Asunción me pide matafuego. Y dice, ¿cómo si yo estoy trabajando en un cibercafé? O sea, es muy complejo, ¿no? Desde el que empieza para subsistir hasta el que está intentando volar. Gracias Diana, y gracias Leo. por el tiempo. Gracias, Leo. Gracias. Chao, chao.